Muy buenas seguidores, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión dedicado especialmente a quienes están pensando o dudando en comprarse un 4x4 para iniciarse en el mundo del todoterreno. Si este es tu caso, te animo a que te quedes porque estos consejos te podrán dar el empujón definitivo. También dedicado a aquellos, como me pasaba a mí, que nunca se habían planteado el mundo del 4x4. A mí siempre me han gustado mucho los coches, ya lo sabéis, pero siempre coches potentes, deportivos, enfocados a rutas, a asfalto, bueno, circuito. Pero aún así, si probáis esto, os vais a enganchar. Os recomiendo, si tenéis algún amigo que conozca el mundo del 4x4, tenga uno y hagáis una escapadilla con él, y como me pasó a mí, y estoy convencido de que os va a enganchar. Así que nada, dentro intro y empezamos. Bueno, pues empiezo contándoos mi introducción a este mundo, que la verdad fue bastante casual. A mí siempre me han gustado mucho los coches, ya lo sabéis. Todo lo que tenga motor y cuatro ruedas, pues me ha encantado desde siempre. Pero siempre lo veía mucho más como en rutas, carreteras de montaña, circuito. Bueno, he estado en Nürburgring varias veces y la verdad es que nunca me había planteado el mundo del 4x4. Un día charlando con unos amigos sobre la Semana Santa, que es cuando solíamos subir a Nürburgring, surgió el tema de cambiar el planning de este año. Habíamos ido ya 4 o 5 veces al ring y bueno, uno de ellos propuso hacer una Maroc Challenge, que imagino no lo conoceréis, más o menos, es irte a Marruecos, hacer una especie como de rally de regularidad, con coches que cumplan una serie de requisitos, que tienen que tener pues más de 15 o 20 años, no lo recuerdo, bueno, en fin. A una parte del grupo le hizo más gracia, otra menos, pero bueno, decidimos que lo podíamos montar. Una pareja, concretamente, se lanzó y se compró un Vitara. Y bueno, pues estuvo probándolo, disfrutando de él un poquito. Y los demás nos quedamos un poco expectantes. Seguíamos buscando unidades, pero con calma. A mí además se me cruzó justo el Porsche Cayman y me lo compré en ese momento, con lo cual para mí lo de comprar otro coche más, aunque fuese de 2.000 3.000 euros para hacer un rally, pues se desvaneció. Si queréis ver vídeo de presentación de mi Porsche Cayman, podéis hacerlo en este link, o en este, o donde salga, que no sé dónde sale porque todavía no tengo cogido yo el truquillo de los... Aquí. Pasaba el tiempo y la verdad es que poco a poco la Maroc Challenge se iba desinflando. Yo estaba fuera de juego y un par de colegas más, la verdad es que no terminaron de ver el tema. Eso sí, la pareja que se compró el 4x4, que ya era aventurera de por sí, la verdad es que lo empezó a usar mucho, con mucha asiduidad, y nos contaba, oye, pues la verdad es que mola mucho, y veniros un día y vais viendo y tal. Empezamos a ir con ellos, y bueno, la verdad es que nos empezó a gustar, pues al final, oye, situaciones con barro, con nieve, te lo pasabas bien. Además, podías llegar a sitios que eran muy chulos, con vistas muy buenas, sin apenas esfuerzo. Estar ahí aislado en la nada, poder comer tranquilo, a gusto. Oye, eran cosas que nos estaban empezando a gustar. Poco a poco fuimos a más y más excursiones con ellos, más rutas, y la verdad es que nos iba picando el gusanillo. Sin saberlo, estábamos ahí enganchándonos ya al mundito. Finalmente nos decidimos a dar el paso. Queríamos tener un 4x4. Era un mundo nuevo, complejo, no conocíamos mucho, pero bueno, nuestros alrededor, y sobre todo por esta pareja que compró un Suzuki, pues pensamos que era una manera idónea de empezar. Es un coche relativamente económico, que si no nos termina de convencer, pues le podíamos dar salida fácil. Y bueno, un coche pequeño, fácil de mantener, muy peculiar, distinto a todo lo que se parece a un 4x4, lo que tenemos en mente, que son coches grandes, bestias. Pero finalmente nos decidimos por un Suzuki Jimny. Tuvimos nuestros más y nuestros menos, pero bueno, finalmente dimos con una unidad que parecía bastante impecable. La vimos online, tenía 8.000 kilómetros y un año y poco de antigüedad. Y nada, después de hablar con el dueño varias veces, nos metimos los 600 kilometrazos a los que estaba el coche y nos fuimos a por él. Bueno, pues sin más dilación voy a contaros por qué deberíais compraros un 4x4. También os animo a que dejéis en los comentarios gente que habéis cogido un 4x4 hace poco y tengáis nuevas ideas o aportes, que lo escribáis para seguir animando a la gente. ¡Vamos allá!
Lo primero que voy a decir es que si te gusta la naturaleza, tener un coche capaz de pasar por casi cualquier pista es una pasada, una maravilla. Diría que incluso es hasta un privilegio. Vas a poder llegar a sitios inaccesibles o sitios que son muy difíciles de llegar, que tan solo podrías ir tras una caminata de bastantes horas. Con lo cual disfrutarás de vistas, habrá poca gente, podrás ver un montón de naturaleza que de otra forma sería muy difícil o imposible que descubras. Puedes subir a cimas de montañas y dar unas vueltas por ahí arriba, habiéndote ahorrado toda la subida. O simplemente puedes ir tranquilo y comer, echar un día en el campo comiendo, disfrutando de la naturaleza y desconectando de tu rutina. También es muy fácil ver animales como ciervos, corzos, jabalís. Hemos llegado a ver hasta zorros incluso. Yo lo comento muchas veces con gente que me pregunta y les cuento, digo, es que con esto se te desbloquea el mapa, o sea, ya no tienes que ir por el asfalto, es que ya puedes ir por cualquier lado, es que es la leche. Vale, siempre siguiendo la legislación y por supuesto haciendo que no se note que hemos pasado por allí, ¿vale? Si vamos a comer y tal, bolsita de basura y a quitar la mierda. De verdad, si eres amante de la naturaleza, esto es fundamental para ti. Diversión 4x4. Si te gusta conducir, vas a poder pasar por pistas fáciles, difíciles, rotas, con más rocas, grava, arena. Bueno, es que es una pasada. Vadear ríos, superar obstáculos, cruce de ejes, vas a descolgar las ruedas. Es una maravilla. Yo soy un poco como Peppa Pig, que charco que veo, charco que voy. Conducir por barro, por nieve, es que vais a disfrutar como enanos. Además, lo bueno es que puedes tú mismo ir graduando la dificultad y los fregados en los que te quieras meter. Lo bueno es que al principio vayas poco a poco para conocer el coche, lo que es capaz de hacer, por dónde puedes pasar, por dónde no, y poco a poco vas aumentando la dificultad. Cambia mucho, ¿eh? Estos coches, si estás acostumbrado al asfalto, como era mi caso, parece que es imposible que pase por donde pasan. A mí me pasaba al principio, a lo mejor había un bache, un desnivel y joder, me bajaba, digo, ostras, esto va a rozar, tal. Me bajaba a mirar y quedaba un palmo al suelo. O sea, ese claro, acostumbrado a mis coches de calle que son bajitos y al final rozas por todas partes, pues aquí de verdad cambia el chip y cuesta acostumbrarse al principio. Pero veréis que los coches estos son muy, muy capaces.
Otra cosa buena es que puedes hacer planes muy baratitos. Si estás en casa aburrido sin nada que hacer, no habéis planificado nada, pues simplemente con coger algo de comer, echar gasolina, ya puedes pasar un día en el campo diferente, divertido, sin tener que estar en la rutina, en la ciudad, etc. Te sirve para desconectar. Puedes ir con tu pareja, puedes ir solo, con amigos, familiares. La verdad es que siempre que he llevado a gente fuera, lo han disfrutado mucho, han desconectado y han descubierto pues el paisaje y cosas que están muy cerca de casa que realmente las desconocemos. Como dije antes, se te abre un nuevo mundo para investigar y conocer. Hablando con muchísima gente, al final nos pasa un poco lo mismo. Nos gusta mucho viajar, volar, conocer nuevos países y la verdad es que descuidamos un poco lo que tenemos más cerca. A mí me pasa, he visitado 21 países. Sí, soy un friki y llevo la cuenta. Y en cambio tenemos un poco abandonado España. Ahora con el Jimny la verdad es que estamos redescubriendo España, yendo a sitios que hacía mucho que no íbamos o incluso viendo sitios nuevos que antes ni se nos había pasado por la cabeza recorrer. Hicimos, por ejemplo, un viaje a Pirineos en verano, partiendo desde Andorra. Solo fuimos a visitar, ¿eh? No dije nada. Eso sí, aprovecho y suscribiros al canal, dale like, porque así a lo mejor en un futurillo podemos decidir si nos vamos o no nos vamos a Andorra, ¿vale? Recorrimos todas las montañas, pasando por los Ibones hasta llegar a la costa de Donostierra. No conocíamos esa zona y nos fascinó. Aquí podéis ver el vídeo del resumen del viaje a Pirineos. Veréis qué chulada de sitio. Otro sitio que nos gustó mucho fue Picos de Europa. La verdad es que cuando fuimos nevó muchísimo, muchísimo. Disfrutamos un montón de la nieve, pero apenas pudimos recorrer un par de pistas porque estaban totalmente inaccesibles. Así que tenemos unas ganas tremendas de volver ahí. Otro tipo de viaje que hicimos también en verano fue bastante chulo porque mezclamos un poco el tema cultural con el 4x4. Fue a Portugal. Visitamos ciudades, empezamos en Oporto y fuimos recorriendo toda la costa atlántica hasta el sur. Recorriendo, pues, aparte de Oporto, fuimos a Lisboa, hay varios sitios y además puedes mezclarlo con arena de playa, dunas, el Pozo del Inglés. La verdad que el país vecino para esto del 4x4 está muy, muy bien porque hay zonas muy chulas, se permite circular con bastante libertad y lo tenemos aquí al lado. También os dejo un vídeo para que veáis algunas escenas del viaje. Nosotros tenemos pendientes un montón de sitios en la península para cuando se pueda volver a viajar, para visitarlos y disfrutarlos. Por ejemplo, pues el desierto de Gorace, las Bárdenas, la zona del Río Tinto, Sierra Cazorla y un largo etcétera. Como veis, podéis montaros unas vacaciones algo distintas a lo que soléis hacer, combinando un poco de aventura 4x4 con visitas culturales o directamente pasando solamente al 4x4 según como queréis hacer. La verdad es que abre un mundo nuevo de posibilidades. Algo muy de moda ahora, además, es el tema del overlanding o tiendas de techo que se ponen en los coches para poder dormir aquí. Y bueno, nosotros no lo hemos probado, pero es verdad que hay un boom bastante importante ahora. Y bueno, la verdad, muchas veces pues se echa un poco de menos, ¿no? Te metes unos kilómetros de ida para llegar a un sitio fantástico y dirías, joder, si pudiese dormir aquí en vez de tener que meterme otras 3 horas de coche para volver a casa o al hotel, pues la verdad que sería comodísimo. Y aparte, amanecer con unas vistas que tú elijas, un acantilado, una montaña, pues la verdad es que tiene que ser una sensación única. Hasta aquí todo precioso. Si te ha gustado, te has decidido o te pica el gusanillo, ¿y ahora qué? Bueno, pues ¿qué modelo me compro? Esto varía para un vídeo aparte, ¿no? Hablando de marcas, modelos, qué buscar en un 4x4 y demás. Pero bueno, no me voy a enrollar ahora, simplemente voy a deciros que al menos aquí en España el mercado de 4x4 está muy mal. La verdad es que con la moda de los sub, pues los 4x4 puros están en peligro de extinción. Puedes comprarte un Land Cruiser, un Wrangler o un Mercedes G, por ejemplo, y creo que hay mucho más nuevo. Pero estamos hablando de coches de 40.000, 50.000 o hasta los 120.000 del Mercedes. Entonces es muy común recurrir al mercado de segunda mano, porque al final es amplio y se adapta un poco a todos los bolsillos, aunque también hay un poco de burbuja ahora mismo, pero bueno. Ahí puedes encontrar muchos modelos, Suzuki Jimny, Vitara, puedes encontrar Monteros, Defender, Nissan Patrol, bueno, Cherokees, muchos, ¿no? Un largo etcétera. También, pues como he dicho antes, los Wrangler, Land Cruiser, modelos antiguos más baratos.
A ver, si vas a hacer pistas relativamente sencillas o quieres un coche un poco más polivalente, es verdad que hay sub que están 4x4 y tienen buena altura libre al suelo. Pues no sé, por ejemplo el Dacia Duster o el Jeep Renegade en la versión 4x4 que es campera. Bueno, te puede servir, vas a estar más limitado y va a depender de lo que quieras hacer. Si quieres ir a muchos fregados y demás, pues se te va a quedar corto y vas a tener que cambiar. A ver, mi recomendación sigue siendo que busques un 4x4 puro porque te va a dar más juego. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido para tomar alguna decisión o convenceros. Y si no, pues bueno, que hayáis pasado un buen ratillo. También a los que ya tenéis un 4x4, pues en los comentarios animaros a que pongáis más modelos o por qué tener un 4x4 mola.